Y, bueno, entonces vamos a avanzar con la parte de contenido teórico. En lo que refiere al módulo 3 de yoga, a medida que vamos avanzando de nivel, el desarrollo teórico, tanto el desarrollo teórico como el de posturas, empieza a alcanzar una mayor amplitud, ¿sí? Entonces es probable que nos demande más tiempo, ¿sí? Incluso hay ciertos contenidos que uno puede ir distribuyendo y empezando a mostrar en niveles anteriores de lo que nos va a tocar más adelante, a modo de liberar un poco de contenidos y que el alumno vaya comprendiendo, viendo por lo menos. Pero bueno, lo cierto es que en cantidad de contenidos, los niveles más avanzados, módulo 3, módulo 4, 5, nos demandan o tienen más cantidad. Pero a su vez, esto está pensado porque el cinto blanco, el que recién empieza, hay muchos conceptos del yoga y hay muchos ejercicios prácticos o muchas técnicas de respiración a las que no están acostumbrados, y eso hace que el aprendizaje demore un poquito más de tiempo. Entonces, a medida que van avanzando, no solo son más los contenidos que se ven, sino que también el alumno tiene ya otra capacidad, otro entendimiento, maneja, maneja maneja mejor los términos del yoga, maneja mejor la práctica de las respiraciones. Entonces, lo que ayer o lo que en la clase anterior vimos referido a, por ejemplo, 3 respiraciones diferentes, y el alumno las asimila mucho más rápida de lo que podría decirse cuando uno recién está empezando. Esto tomando en cuenta que el alumno no haya hecho nunca antes yoga. Si el alumno ya tiene una base de yoga, todo ese aprendizaje, lógicamente, implicaría ser un poco más rápido, ¿sí? Sobre todo módulo 1. ¿Sí? Módulo 2 puede llevar un poco más de tiempo. Lo cierto es que, ¿cómo vamos, al momento de enseñar, cómo vamos a distribuir los contenidos y la forma de aprendizaje del alumno? Bueno, en el nivel más básico, nivel 1 o incluso nivel 2, en el que los contenidos no son tantos, vamos a compensar con acompañamiento, con un mayor desarrollo de explicaciones. Y a medida que vamos avanzando, nos vamos a enfocar, ya asumiendo que el alumno en general va entendiendo las posturas y las series, nos vamos a enfocar en que el alumno tome cada vez mayor conciencia del cuerpo, vaya desarrollando mayor manejo y mayor entendimiento y mayor aplicación de lo visto. O sea, todo lo que nosotros vemos de pranayama, y bueno, tratar de incentivar o generar en el alumno que lo practique con frecuencia. Y ahí vamos al punto de que el yoga es una práctica que se dice 6-7, que es 6 días de 7, un descanso. O también 24/7, una práctica como, por ejemplo, la meditación, el estado de alerta, una respiración consciente, es algo que uno apuntaría a llevarlo al día a día y practicarlo antes de dormir todos los días, cuando se despierta, al momento de ir a comer, durante todo el día,
como una forma de vida. Cuando nosotros empezamos a ver contenidos y, y son, digamos, cosas que el alumno no acostumbra, siempre tratamos de decirles que lo lleven a lo cotidiano, que lo lleven a la práctica diaria, ¿sí? Yo siempre les explico a los alumnos, hay muchísimos cursos, instructorados, sistemas, escuelas, hay sistemas cortos que llevan, no sé, una semana o menos. Escuché incluso de instructorados que llevan muy, muy poquito tiempo. Nosotros tenemos el tiempo específico por algo, ¿sí? O sea, la cantidad de meses es una cantidad determinada por algo, porque es el tiempo que ya se conoce que vendría a ser el tiempo necesario para que el alumno asimile, pero después todo lo que es práctica, todo lo que es el proceso de aprendizaje, el alumno lo tiene que hacer, lo tiene que vivir. Yo siempre les digo, yo te puedo enseñar, te podemos pasar con conocimientos, contenidos, hay mucho material, va a haber más material todavía, hay videos, hay audios, pero la práctica, esa es personal, pero porque es y debería ser y de todos los días. Si vos me preguntas a mí, independientemente de que estés haciendo un intensivo, un alumno regular debería hacerse su práctica diaria y empezar a generar, a desarrollar esto de, bueno, me levanto y practico. O a tal hora del día hago una práctica, independientemente de que asista o no asista a clase. Eso es el hábito que se debe generar ya ni siquiera persiguiendo una meta, como puede ser el llegar a un nivel óptimo como instructor, sino simplemente por el simple hecho de disfrutar de la práctica y de mantener ese estado saludable, de generar, bueno, una mejora así a nivel asana o a nivel serie o practicando las respiraciones o la meditación. Sin ir más lejos, que es algo que en nuestro sistema se vuelve uno de los pilares más importantes, si no el más importante. ¿Está? Bueno, siempre aprovechamos estas clases teóricas para que hagan preguntas, si es que las hay, así que no tengan problema en preguntar, ¿sí? Sobre cosas que venimos viendo o dudas que surjan, ¿sí? Bien, bueno. Estamos con el matecito ahí. No le veo la imagen. Ah, ahí está. Ah, está sin el audio. Está sin el audio, me parece. Te escuché que me decías algo, pero no sé bien qué, porque estaba sin audio el tuyo, Pau. Bien, bueno. Bueno, vamos con pranayama. Sí. Entonces, el significado de pranayama, ¿sí? Prana significa aliento, respiración, aliento vital, viento, energía, fuerza. También va a connotar el opuesto a cuerpo, ¿sí? ¿Qué vendría a ser esto? El prana es el aspecto sutil del cuerpo, ¿sí? Es el yin yang del cuerpo, o sea, hace referencia a lo que es la energía, ¿sí? Eh, por lo general,
el prana hace referencia a ese aliento vital en plural, refiriendo a lo que es la energía que nos rodea, que nos atraviesa, ¿sí? No una energía propia de uno, sino un todo, ¿sí? A eso refiere el prana. Y ayama significa restricción o control, ¿sí? También se lo asocia con expansión o extensión, ¿sí? El pranayama, ¿sí? Es el modo de extensión y de control de la respiración, ¿sí? Que se ejecuta sobre las funciones respiratorias. Y es algo que desde los niveles básicos ahí, mira, se está conectando. Algo que desde los niveles básicos se ve, ¿sí? Se empieza a familiarizar el alumno. Ahí está, se te había Bajo la desconectado. computadora. Ahí Sí. está, bueno, bueno. Hablando del pranayama. Bien. Prana, aliento, aliento vital, energía, un todo de energía. Y ayama, que es restricción, control, extensión, ¿sí? Entonces, el pranayama es la extensión de la respiración, su control. Y se ejecuta sobre todas las funciones respiratorias, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos el puraka, ¿sí? La inspiración, la inhalación, el llenado de los pulmones, la exhalación, expiración, que recibe el nombre de rechaka, ¿sí? Que es cuando uno vacía los pulmones, y la retención, sujeción del aliento, ¿sí? Que también se lo puede definir como no inhalación, no exhalación, y se denomina kumbhaka, ¿sí? Kumbha es un jarro, ¿sí? Una vasija, que al vaciarse de aire se llena con agua, ¿sí? Y al vaciarse de agua se llena de aire, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos esta diferenciación que ya habíamos visto, que es cuando se suspende la respiración después de una inhalación completa, ¿sí? Los pulmones completamente llenos de aire, ¿sí? Y cuando se suspende la respiración después de una exhalación, ¿sí? Pulmones completamente vacíos, ¿sí? Se lo define como aire vital, el aire después de una inhalación, y aire nocivo, el aire después de una exhalación. ¿Sí? Vendría a referir el dióxido de carbono. Y después, bueno, la primera fase, que es retener la inhalación después de una inspiración, y antes de la expiración, se denomina antarakumbhaka, ¿sí? O sea, cuando inhalamos, retenemos antarakumbhaka. Y la segunda, que es después de la expiración, ya habíamos visto que se denomina vayakumbhaka, ¿sí? Antara significa interno y vaya significa externo, ¿sí? Es decir, interiorizar el aire vital, exteriorizar el aire nocivo. Entonces, kumbhaka, el intervalo o tiempo intermedio entre la inspiración completa y la expiración, ¿sí? O la expiración completa e inspiración, ¿sí? En ambos casos, el movimiento respiratorio se haya suspendido, ¿sí? Se dice que Buda trabajaba
en el entendimiento de estos procesos, ¿sí? De inhalación, de retención, exhalación y retención. Y él descubre una quinta etapa, que no está enunciada generalmente, que es el periodo de cambio entre una y otra, ¿sí? Porque nosotros inhalamos y exhalamos. Entre inhalación y exhalación, en ese fluir constante, hay un pequeño tiempo. Luego, inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos, inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos. También tiene una pequeña arista, un pequeño ángulo, que es de fracciones de segundos. ¿Sí? Es muy, muy pequeño ese tiempo. Y él empezó a observarlo. Entonces, todo esto, que es un fluir constante, que es la respiración, se empezaba a volver cada vez como más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, y él fue entrando en ese periodo en el que se conectaba la inhalación con la exhalación o la inhalación con la retención, exhalación con la retención y así. ¿Tá? Él iba entrando en las aristas. No es ni más ni menos que generar un estado de mayor conciencia en, en ese ritmo respiratorio, en ese acto tan cotidiano, tan vital, ¿sí? No hay, no hay un acto más vital que la respiración en el ser humano. Entonces, es algo que vamos a ir viendo, aprendiendo desde que empezamos la práctica de yoga. ¿Sí? No hay alumno que inicie su práctica de yoga sin ver pranayama. ¿Sí? Sin ver, sin sentir, por más que no lo aprenda desde el concepto teórico quizás, pero no hay alumno de yoga que no empiece a familiarizarse con una respiración consciente. Y hoy en día, ¿por qué es tan útil? Bueno, porque sirve para afrontar tres grandes problemáticas relacionadas a lo emocional, que son la ansiedad, el enojo y la depresión. ¿Sí? Tres procesos que se manifiestan hoy en día y que afectan bastante. Entonces, a esos tres procesos, y entre otros, la respiración acude de manera tremendamente eficiente y ayuda a calmar. ¿Sí? Dice que la vida del yogi no se mide por el número de sus días, sino por el número de sus respiraciones. ¿Sí? Y ahí hay un dicho que me acuerdo que mi maestro lo sabía decir cuando hacíamos la práctica de Qigong, que vendría a ser como Reiki, que es que el respirar lento alarga la vida. Y él decía que, o se dice, digamos, no es que lo decía él, pero que uno viene a la vida con una cantidad de respiraciones, ¿sí? Contadas. Bueno, 1.000 millones, tantas inhalaciones y exhalaciones. Perfecto. Entonces que vos hacías tu última exhalación y te ibas. Y con esto, lo que te estaba queriendo decir es que si vos hacías más lento el proceso respiratorio, vivías más. Fíjate que un perro, por ejemplo, tiene una inhalación y una exhalación jadeante o de un ritmo muchísimo mayor al nuestro, ¿sí? Más cortito, una frecuencia mucho más alta.
Y el perro vive, el año del perro es mucho más corto, ¿sí? Viven, no sé, 15 años, ponele, eh, y es como que pasa todo más rápido. Y las respiraciones cortas, ¿sí? Son justamente las que más tienen que ver con procesos emocionales. Nosotros cuando estamos ansiosos, nuestra respiración se acorta, se acelera. Si estoy enojado, mi respiración se vuelve irregular, ¿sí? Si estoy triste, mi respiración se vuelve superficial, ¿sí? Insuficiente. Siento que me falta el aire. ¿Ya? Con la ansiedad lo mismo, la obsesión lo mismo, el miedo. ¿Tá? Todos son procesos emocionales que se ven reflejados en respiraciones irregulares, cortas, superficiales, segmentadas. ¿Sí? Entonces, el trabajo sobre adoptar pautas adecuadas, ¿sí? Para una respiración rítmica, profunda, lenta, son pautas de pranayama que justamente lo que buscan es fortalecer el aparato respiratorio, calmar el sistema nervioso, reducir las ansias, calmar el estrés. ¿Sí? Eso se lo ve desde que se empieza yoga. ¿Sí? Y después que vamos a empezar a trabajar sobre el control de los deseos, ¿sí? En niveles un poco más avanzados, eh, el, una buena incorporación del pranayama es fundamental. Fíjate que en el orden de los pasos del yoga, bueno, viene el yama niyama, asana, pranayama y después viene pratyahara. ¿Sí? Eh, o sea que tenemos que empezar por un buen trabajo de respiración para ayudar a controlar los deseos, las apetencias, la esclavitud de la mente, ¿sí? Y desarrollar concentración. Todo eso, el pilar principal es el pranayama, ¿sí? De hecho, se dice que una persona que hace pranayama de forma constante no se enferma. Es un dicho, ¿sí? No es que sea ciencia, pero es cierto que que la persona que incorpora una respiración rítmica y tiene un buen control, un buen manejo de pulmón, genera mucha más energía defensiva que el que no tiene un buen ritmo, o fuma, o, ¿viste? O está poblado de emociones y de tensiones y de deseos y de cosas que alteran los estados de la mente. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son los estados alterados de la mente. Y a eso apunta el yoga, justamente. Vos desde lo físico generás un efecto a nivel mental. Eso, digamos, todo lo que vemos ahora es una preparación para eso, una preparación física, una preparación psicofísica para eso, para dominar bien la mente. Entonces, bueno, se dice que hay que dominar bien la técnica de inhalar y exhalar de manera lenta y profunda antes de empezar con las retenciones. ¿Sí? Por eso es que, si bien nosotros lo vamos viendo a medida que vamos avanzando, antes de empezar a retener, uno tiene que saber y conocer lo que es una verdadera inhalación, una verdadera exhalación. ¿Sí? Yo inhalo en plenitud, ¿sí? Expandiendo, desplazando diafragma, exhalo, vacío, saco todo, lo hago progresivo y al final puedo soltar con un pequeño esfuerzo y empezar ese proceso de conocimiento de la inhalación y la exhalación lleva meses, realmente lleva un tiempo. A medida que uno lo va haciendo consciente, eso se va
generando una práctica que hace que vos lo hagas de forma normal. Y de ahí vamos con Kumbhaka, ¿sí? Eh, y bien, tenía algo para decir, no me acuerdo. Bueno, el verdadero rechaca, expiración, consiste en el vaciado total de la mente de todas sus ilusiones, mientras que el verdadero puraka, inspiración, consiste en la comprensión de que yo soy Atma. Atma es espíritu, ¿sí? Asimismo, el verdadero kumbhaka, la retención, consiste en el mantenimiento firme de la mente en esta convicción. Eso es el auténtico pranayama, ¿sí? Inhalar, perdón, exhalar, ¿sí? El vaciamiento de la mente, del pensamiento. Inhalar, el sentirme espíritu, ¿sí? El hacer consciente el alma, el espíritu. Y la retención, luego de la inhalación, es la firmeza en esa convicción. No sé si estará acá, pero bueno, todo lo que es mantras, por ejemplo, trabajan directamente con el pranayama, ¿sí? ¿Cómo funciona el mantra? Bueno, justamente a través de la respiración, que hace ese viento, hace vibrar las cuerdas vocales y genera el sonido. Es la vibración, ¿sí? Que retumba en esa caja y que produce el sonido, pero la vibración ¿en base a qué? Y al pranayama, al viento, al aire. Entonces guarda una relación y se puede decir que una conexión entre lo que es el cuerpo y el pranayama, el mantra, ¿sí? El sonido. ¿Dónde está? Bueno, no me acuerdo si es esto. El pranayama existe en el cuerpo del individuo. Es parte del aliento cósmico del espíritu universal. Mediante la práctica de pranayama se busca armonizar el aliento individual, Vinda Prana, con el aliento cósmico, Brahmanda Prana, ¿sí? A ver si es acá. Si se desea desarrollar un espíritu en calma, regúlese ante todo la respiración. Pues una vez que se halle controlada, el corazón estará en paz, pero cuando la respiración sea espasmódica, el corazón se verá perturbado. Así pues, antes de intentar nada, regular la respiración, con lo que los nervios se verán suavizados y el espíritu se hallará sosegado, ¿sí? Bien. A mí que me toca trabajar con niños, hacemos mucho hincapié en la parte de respiración. De hecho, en el colegio, a la asignatura que doy, se le llama Respirando Aprendo o Crecer Respirando. Tiene, viste, el respirando muy presente. Y los chicos aprenden y trabajan mucho a partir de la respiración y toda la parte emocional en niños y en adolescentes se enfoca justamente en el pranayama. Y muchas veces vienen y me cuentan y me dicen, profe, ¿sabes que el otro día estaba en mi casa? Ah, no. Sí, ellos me cuentan que cuando la ven a la mamá nerviosa o algo, le hacen meditar. Y le dicen, mamá, vení, sentate, meditemos, qué sé yo. Y me pasa al revés, que me cruzo a alguna mamá y me dice, ¿vos sos el profe Leo? Sí, sí, le digo. Ah, mirá, no sabés, bueno, ¿cómo viene con la meditación? Le digo, bien, bien. Agarra y cuando me ve nerviosa en la casa me dice, vení mamá, respiremos, ¿sí? Y hagamos la respiración tal. Y me hace respirar. O sea, esta anécdota tiene que ver con que
si nosotros queremos a nivel social, a nivel educativo, a nivel salud, a nivel deportivo, trabajar un aspecto emocional, la respiración va a ser uno de los grandes pilares que vamos a tener, sin duda. Y ahí es como vamos poco a poco educando y generando una regulación. ¿Sí? Sabemos que digamos, la excitación emocional afecta el ritmo respiratorio y que la regulación intencionada, se dice, ¿sí? Regulación intencionada de la respiración frena la excitación emocional. ¿Sí? El verdadero objetivo del yoga es controlar, aquietar la mente. Entonces, el yogi aprende primero el pranayama a fin de dominar la respiración. Esto permitirá el control de los sentidos para así alcanzar el estadio pratyahara, ¿sí? Que es el del control de los sentidos. Y solo entonces la mente va a estar preparada para la concentración. ¿Sí? Si yo te digo ahora mismo, sentate, eh, sentate y respira, y hace una respiración, una inhalación profunda, en plenitud, costo diafragmática, bajando, retené, no sé, 10 segundos, luego exhalá, quédate en posición. Ahora lo haces. Estás en un estado de calma y lo haces. Ahora, si, no lo sé, si te acaban de asaltar. En una situación, digamos, que te genera una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo que le dicen? O te pasa algo imprevisto. Exacto, Un imprevisto, imprevisto en de alarma. una situación de alarma, una situación en la que emocionalmente no estás, o sea, hay una excitación emocional, ¿sí? Por algún suceso, y las emociones están exacerbadas, ¿sí? El yen está intranquilo, perturbado, eh, difícilmente te podás sentar y hacer la respiración. Si vos tenés cierto control, sobre todo uno a medida que va avanzando, empieza a manejar eso. Fíjate cómo hay personas que ante una situación de riesgo eh, toman la calma y resuelven. ¿Sí? Mirá, ocurrió tal accidente, tuk, 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 tuk. Llama al 911, se mueve para acá, trae esto, no lo toquen, se golpeó, no lo muevan y mantiene la calma, y otras personas que no. Eso se nota en las culturas orientales cuando hablamos, comparada con la de América, cuando hablamos de la preparación para los sismos. Sí, Acá en exactamente. Sí. América corremos para todos lados y allá se mueven en forma, lo tienen como si fuera algo tan natural, Exacto. que viendo que si todos corren, Sí es cierto, se genera pánico. claro, sí es cierto que las culturas orientales tienen cierto entendimiento de determinadas cosas que los occidentales no, ¿viste? Es más, una de esas cosas es en relación a la muerte, ¿viste? Sí. Se muere el padre, se muere la madre, y bueno, en- eh, dentro de lo que es cultural, se lo entiende, se lo asume, Tiene se más lo acompaña, entendimiento, hay exactamente. un entendimiento. Y acá, bueno, nada, el occidental tiende a tener esa parte emocional ¿no es cierto? Desestabiliza y justamente entre Te todo, desestabiliza. Entonces, sin entrar tanto en un caso como la muerte, pero en lo cotidiano, cuando hay sucesos, ¿sí? Que nos alteran emocionalmente, que nos perturban, que nos enojan, que nos entristecen o que nos ponen ansiosos, es más difícil usar la respiración, el pranayama, a modo de revertir, de regular esa excitación emocional. Es posible, de hecho, que es una gran herramienta para resolver esos sucesos.
pero siempre va a ser más efectivo a modo prevención. Si yo lo hago y lo practico de forma cotidiana y hago del pranayama un ejercicio de vida, emocionalmente voy a estar mejor, más calmado, con otra, digamos, con otro dominio de lo emocional. Cuando hablábamos de la mente reptil, de la mente intelectual o mente hombre y mente cielo, el pranayama en eso juega un papel fundamental. No solo eso. Si yo te digo hacerlo de forma preventiva, bueno, hacerlo de forma preventiva, entendiendo los procesos, entendiendo el efecto de la respiración en el cuerpo y demás. Y trata de anticiparte a situaciones en las que emocionalmente podás estar más agitado. Pero también, si uno tiene esa fuerza de voluntad o esa disposición, en los momentos en los que hay excitación emocional y uno empieza, aunque sea en lo más mínimo, aunque sea, no te digo que te sentes como un Buda cuando estás, viste, alterado, pero uno empieza a decir, bueno, voy a seguir enojado porque estoy en este proceso, pero voy a simplemente respirar profundo, nada más, y sigo enojado. Y hago, y mantengo la respiración consciente, regulada, ¿sí? Intencionada, dirigida, mientras curso mi proceso emocional. Entonces, ese proceso emocional mejora, cambia. Y, y capaz que no sea completo. O sea, capaz que no nos generamos a través de esa respiración calmar completamente la emoción. Pero aunque sea un 5%, 10%, se calmó. ¿Y eso qué me va a generar? Algo muy valioso, que es, nosotros tenemos lo que se llama los neuroconductores, ¿sí? Que tienen que ver con directivas que nosotros le vamos dando a la mente o a las actitudes que tomamos frente a determinadas situaciones que empiezan a marcar caminos, ¿sí? Hábitos. Yo me tratan de determinada manera, yo reacciono de esta forma y ese neuroconductor que me llevó de A a B queda marcado ahí. Y después se empieza a generar un hábito. Ese neuroconductor siempre me va llevando de A a B y mi reacción siempre es la misma frente a ese mismo estímulo. Se van sin saludar y me siento mal porque no me saludó. Y a lo mejor la persona estaba apurada, qué sé yo, pero mi reacción es la misma. Y emocionalmente me entristece o me enoja, ¿sí? Me hablan de tal forma y me enoja. Entonces el neuroconductor tiene que ver con ese hábito que se empieza a generar, con ese camino que se empieza a transitar y que uno va repitiendo. Cuando uno empieza a hacer respiración consciente en estados emocionales alterados, la misma persona empieza o el mismo neuroconductor empieza a desdibujarse y uno tiene más posibilidad de acción. En los niños se ve mucho el tema de las reacciones frente a estados o a situaciones, reacciones emocionales. Y es difícil de cambiar. Más difícil es cambiar actitudes que se fueron gestando y alimentando en años, pero aún así son posibles. Y la respiración tiene un papel crucial, entonces si yo en un estado emocional consigo tener un ápice de lucidez, de decir, bueno, sigo cursando esta emoción, pero respiro consciente, ya es diferente. Y es mucho más valioso
que en una respiración en un estado de calma. Una respiración en un estado de calma es inmensamente valioso, pero hacerlo en estados emocionales alterados ya habla de que estás teniendo te estás empezando a desdoblar de ese proceso emocional, te estás empezando a separar, a abstraer lo suficiente como para meter una respiración. ¿Qué es lo que pasa con la emoción? Está todo a flor de piel. Lo vas controlando conscientemente en una Esa- situación, Exactamente. digámosle intermedia o extrema. Totalmente. La emoción, ¿qué es? Y es algo que yo siento con el cuerpo. Se me manifiesta, se me eriza la piel, se me endurece, se me entumecen los hombros, el cuello, la cara cambia. Uno las emociones las siente en lugares específicos, como hablábamos. ¿Y eso de qué me habla? Que me involucro completamente, o parcialmente, pero me involucro bastante. ¿Y eso qué? Bueno, es justamente separarme de eso para darme cuenta que no, que yo no soy esa emoción, que yo no soy ese proceso, para despersonalizar un poco la cuestión. Entonces la respiración a nivel emocional se presenta como una herramienta para armonizar la mente, ¿sí? Se dice que la mente presenta dos estados, puro e impuro, ¿sí? Puro es cuando se halla completamente libre de deseos, impuro es cuando se halla unida a los deseos. Al volverla inmóvil, liberarla de la pereza, de las distracciones, se alcanza el estado de no mente, ¿sí? El cual constituye un estado supremo de samadhi. Tal estado de no mente a ver un minutito, ¿no? Hola. Hola. Bueno, vení primero. Vamos a ver una. Permiso. Sí, sobre la respiración y ya, Bueno. y ya pasamos. ¿Está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, bueno, repito esta parte para que la tengan, no hace falta anotar, pero se dice entonces que la mente se presenta en dos estados, puro e impuro, ¿sí? Pura es cuando se halla completamente libre de deseo, e impura es cuando se halla unida a los deseos, ¿sí? Al volverla inmóvil y liberarla de la pereza y distracciones se alcanza el estado de no mente, ¿sí? Tal estado de no mente no es ni demencia ni locura, sino el estado consciente de la mente, cuando ésta se ve libre de pensamientos y deseos, ¿sí? Hay una diferencia fundamental entre, por un lado, la demencia, ¿sí? Y por otro, un yogi que se esfuerza para alcanzar el estado de no mente, ¿sí? El primero es descuidado, inconsciente. El segundo intenta estar libre de cuidado, ¿sí? Que no es lo mismo. La unificación de la respiración y la mente, así como de los sentidos y el abandono de toda condición de existencia y pensamiento, es lo que designamos con el nombre de yoga, ¿sí? El proceso respiratorio es el que me va a dar, ¿sí? Ese dominio, por un lado, del pensamiento anárquico, del pensamiento disperso, me va a dar un dominio, me va a dar una calma, y a su vez vamos a entrar poco a poco en ese proceso de estado presente, ¿sí? Eso es lo que tiene la respiración, y es que yo no respiro el aire de ayer o de mañana, yo respiro presente. El hacer una respiración consciente me lleva, una respiración regulada, intencionada,
me lleva a, y sobre todo atenta, porque uno, viste, este proceso que hacemos ya de forma natural, desde que nacimos, el observarlo hace que nos conectemos directamente con lo que la respiración implica. Y empiezo a inhalar y a exhalar y a sentir el aire y a sentir cómo ingresa, cuánto ingresa, hasta dónde, cuál es la duración. Empiezo a conectar con eso y poco a poco la mente se va desprendiendo. Primero se va calmando y después se va desprendiendo de lo que no tiene que ver con esto que estoy haciendo, ¿sí? Si yo estoy cocinando empanadas árabes, por ejemplo, y tengo en la mesada los ingredientes, y voy a necesitar espacio para moverme cómodo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo acá, no lo sé, el azúcar, por ejemplo, y la voy a sacar porque no la necesito. Y si tengo de pronto algún artefacto, una licuadora, una batidora, y la voy a sacar de acá y voy a dejar lo que uso y lo que necesito. La respiración es ese proceso implícito de selección también, ¿sí? El primer proceso, la respiración, es la calma, el generar calma. ¿Por qué? Porque me hace consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, ahora estoy haciendo esto. Si es que estoy haciendo alguna actividad, porque, ojo, ¿no? El pranayama no es me siento, solamente me siento y medito. El pranayama es llevarlo a lo cotidiano. La meditación puede ser yin y yang, ya lo habíamos hablado de esto, puede ser una meditación pasiva, me cierro, me meto hacia adentro, me conecto con el ser, con la luz, pero también puede ser yang, que es todo hacia afuera. Voy, hago mis cosas, hago mi vida, interactúo de manera consciente. ¿Y qué más consciente que hacer una buena práctica de respiración? ¿Sí? Bien. Bueno, Prana Vayu, una de las formas más sutiles de energía es el aire, ¿sí? Esta energía vital, que impregna también el cuerpo humano, aparece clasificada en los textos del Hatha Yoga en 5 categorías principales según las diversas funciones que cumple. Se denomina Vayu, viento, y sus 5 principales divisiones son prana, aquí el término genérico que se utiliza en sentido particular, ¿sí? Que se mueve en la región del corazón y controla la respiración. Apana, que se halla en la esfera del bajo vientre, ¿sí? Del bajo abdomen, y que controla las funciones de descenso, las funciones eliminatorias, excretoras y de orina, ¿sí? Samana, que mantiene el fuego gástrico para ayudar a la digestión, ¿sí? Estamos hablando de TR medio, triple recalentador medio. Estábamos en Samana, sí. Udana, ¿sí? Que reside en la cavidad torácica y que controla la entrada de aire y la entrada del alimento. Es otra función de descenso, pero del TR superior. Sí. Boca, laringe, faringe, esófago. Udana y Viana, sí, que impregna el cuerpo entero y que distribuye la energía derivada de la alimentación y de la respiración, ¿sí? Es lo que se conoce también como el ATP, ¿sí? El adenosintrifosfato. Ese proceso alimenticio, metabólico, respiratorio. Existen además 5 vayus subsidiarios que son Naga, que alivia la presión abdominal mediante el eructo, ¿sí? Kurma, que regula los movimientos de los párpados para evitar la entrada
de cuerpos extraños en exceso o el exceso de luz. Crúcura, que evita el paso de sustancias extrañas a través de los conductos nasales y su entrada en la garganta, provocando estornudos, ¿sí? La tos también. Devadatta, que procura la ingestión del oxígeno suplementario en el cuerpo, fatigado, en el cuerpo fatigado al causar el bostezo, ¿sí? ¿Viste? Cuando uno está cansado y empieza a surgir esa hiperoxigenación, exactamente. Finalmente, Banamjava, que permanece en el cuerpo incluso después de la muerte, ¿sí? Todos estos procesos hablan o tienen más que ver con el parasimpático, ¿sí? Los primeros tienen un poco más que ver con el sistema simpático. Pero en general, todas son subdivisiones relacionadas con el proceso y con las funciones del pranayama, ¿sí? Fíjense lo vital que es, ¿sí? Lo abarcativo que es. De hecho, cuando nosotros en medicina china estudiamos los 5 movimientos, cuando hablamos de movimiento metal, se incluye como órgano el pulmón y como víscera intestino, y de cómo están relacionados uno con otro. Estamos hablando de la parte TR superior y TR inferior, ¿sí? Y cuando vos ves el canal del pulmón, el meridiano del pulmón, que el yoga se lo estudia, lo que son los nadis, el canal del pulmón conocido, que conocemos, va, ¿sí? Desde la zona infraclavicular, torácica, por toda la cara interna del brazo hasta el dedo pulgar. Pero hay otro fragmento del meridiano del pulmón que es virtual, que va hasta la zona de intestino, ¿sí? En mapas completos de meridianos se lo ve. Y ahí conecta con, no solamente con el órgano del pulmón, que vos ves que el meridiano, el canal atraviesa el órgano, conecta en este caso con intestino, atraviesa todo el TR medio y conecta con intestino, ¿sí? Entonces vas a ver cómo... ¿Con intestino delgado? Con intestino grueso, Pues, directamente, sí, con intestino grueso. Entonces, bueno, en fin, todo lo que es el proceso pranayámico es algo, volviendo al inicio, es algo que se va a ver, se va a empezar a aprender desde que uno empieza la práctica. No hay alumno de yoga que no haga pranayama, no hay alumno de tai chi que no haga pranayama, ¿sí? Todo lo que es la técnica respiratoria va desde los inicios de la práctica en adelante. ¿Qué se va desarrollando? Bueno, se van desarrollando técnicas, se van desarrollando ejercicios, se va ampliando la conciencia sobre, bueno, determinadas o respiraciones adecuadas para determinada situación. Pero sobre todo, bueno, es entender con el tiempo, entender el proceso. Lo que sí se hace desde el inicio es llevarlo a la práctica. Después lo vamos a entender, pero al comienzo, practicar, respirar profundo. Fíjate que al comienzo de la clase, lo que siempre le decimos es, bueno, afloja, relaja, respira profundo, ¿sí? Una buena técnica también para empezar la clase es no decirle, bueno, respira profundo, sino toma conciencia de tu respiración, observala, no la modifiques, observala. Es medio difícil, porque uno automáticamente la quiere cambiar, pero muchas veces ves y haces consciente cómo venía siendo tu respiración. Y te das cuenta que era una respiración superficial, corta, o incluso irregular. No consciente. No consciente. Mecánica. Mecánica y hasta te digo, bastante afectada por los procesos emocionales, de ansiedad o lo que fuera. ¿Tá? De manera que a medida que nosotros vayamos tomando mayor conciencia de la respiración,
vamos a ir generando cambios drásticos en el cuerpo y en la mente. Creo haberlo escuchado, maestro, en alguna clase decir, porque a mí también en el proceso de relajación, Sí, que la respiración contribuye a relajar los órganos internos, porque uno dice, bueno, ¿cómo relajo los órganos internos? claro, Es una forma, no sé si se lo escuché a usted. la respiración algo tiene así. tiene un efecto regulador en general. La respiración tiene un efecto sobre el sistema nervioso, Ujú. ¿sí? Tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso y lo que hace es básicamente compaginar todo el sistema, ¿sí? Viste que decimos de yoga que es sintonía, ¿sí? Tai Chi también, que también se le llama cosmodinamia. Son formas de compaginar un sistema que muchas veces se ve afectado por lo cotidiano o por procesos emocionales o por desarreglos alimenticios o por problemas genéticos o por afectaciones externas. Lo que hace la práctica del pranayama es compaginar el sistema, regularlo, ¿sí? Actuando sobre la base del sistema nervioso, ¿sí? Central y a partir de ahí regulando las funciones. ¿Qué es un organismo armónico? Bueno, de la medicina china, uno tiene que regular Qi y Xue, ¿sí? Qi, la energía, y Xue, la sangre. Pero Qi, o esa energía, que tratamos de no referirnos necesariamente como energía, le decimos, porque el Qi, más que energía, como una cuestión sutil, volátil, es función. ¿Sí? La mejor definición para energía, para Qi, es función. Entonces, ¿qué hace la respiración? Regula las funciones. Que el estómago haga la tarea de estómago. Las tareas de estómago. La tarea de descenso, la tarea de absorción, ¿sí? La tarea de distribución. Que el vaso absorba, metabolice, ascienda, distribuya, que cada uno cumpla sus funciones, ¿sí? Viste que hablábamos de estos aspectos del pranayama, ¿sí? Y cómo habían 5 funciones, 5 subfunciones, bueno, que todas las funciones estén bien reguladas, ¿sí? La respiración ayuda a compaginar, ¿sí? Ayuda a regular. Y la postura, en Tai Chi podría decirse las formas lentas, porque ¿qué hago con eso? ¿Puedo hacer mi respiración en una postura de sentado? Sí, y hacer un efecto, pero hacerlo acompañado con posturas sostenidas, con estiramientos o con movimientos lentos en Tai Chi, y voy a generar un efecto directo, ¿sí? y armonizador. Y tiene un radio de acción amplio, ¿sí? Obviamente que si hay alguna patología grave, ya el efecto no va a ser quizás tan grande, ¿sí? Si hay alguna patología mayor, va a ayudar, va a servir porque va a actuar sobre todo el sistema, pero bueno, seguramente van a haber otro tipo de tratamientos mayores, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a ver ¿Eso dónde lo puedo sobre... seguir? lo estoy grabando, así que les voy a Bueno, perfecto. facilitar. Es del A mí una módulo vez 3 de yoga. me enseñaron también, digamos, dentro del humanismo, Sí, que la rapidez con que los centros dan respuesta, primero, por ejemplo, si un chiquito en la escuela está alterado porque Sí. se ha peleado o porque le ha pasado alguna cosa, ajá, más que decirle no, ya va a pasar, es respirar. Primero hay que hacerlo respirar porque eso los calma. perfecto. Que es Sí, como que lo he ordena visto eso, todo. lo he ¿sí? practicado en casa cuando un Cuando chico uno alterado y está... te quiere explicar algo, no lo entiende. Claro, es Lo que primero que le decimos nosotros, respirar Es y ahora respirar. hablar. Claro, Exacto. y primero, digamos, es respirar, después cambiar la postura, porque es lo vegetativo, la respiración actúa sobre lo vegetativo, y recién sobre lo
emotivo y sobre lo intelectual. Y nosotros lo primero que queremos es trabajar lo intelectual, que se calme porque no es así, que ya va a Sí, sí. pasar y el chico no logra. No, totalmente. Sí, no, la respiración en el caso de los chicos es Bueno, fundamental. ¿Pasás? ¿Cómo andás? Hola, Pamela, ¿cómo te va? Eh, la respiración en el caso de los niños es esencial. Mira, justo había dado un ejemplo más temprano sobre el efecto en los niños, pero pasó en la parte de meditación en secundario con adolescentes que un día pasaron dos situaciones muy interesantes. Una es que después los chicos estaban en clase y parece que había habido un problema entre dos, y había uno que estaba con problemas en la casa, con los padres, qué sé yo, y bueno, nada. No sé si llegaron a agarrar las piñas, pero estaban, viste, bastante. Y lo llevaron a la dirección, a este chico. Y estaba bastante alterado. Pero, viste, y lo fueron a hablar y dice, no, bueno, no, pará, Anita se llamaba la chica, la celadora, y le dice, espera, voy a respirar porque estoy mal. Y se pone y empieza a respirar, empieza a respirar, empieza a respirar, y sigue, y sigue, y sigue, y se calma. Debe haber estado 10 minutos, 5. Anita no entendía nada de eso. Y Anita, bueno, en realidad es algo que ya venimos trabajando bien. bastante desde el colegio, porque ojo, ¿no? Si vos querés llevar esto que conocés a un espacio educativo, y tiene que haber un equipo complementario que acompañe este nuevo sistema. Y se calmó. Y bueno, pudo hablar y dice, sí, no, pasa que estaba, viste, se habla también bastante del tema de las mentes y decía, no, estaba muy mente reptil, dice, muy, así habla. Sí. Y tuvo la lucidez viste, y es difícil, ¿no? Es difícil para nosotros. De recordar y aplicarlo. De recordar y aplicarlo en un momento de mucha, bueno, angustia, enojo y demás. Y después se dio otra situación, que ya es un proceso también, es diferente, y es, estábamos haciendo meditación con un grupo, ¿sí? Siempre eran grupos de 60, 70 chicos de los cursos, y estábamos, no sé, con quinto año, poner. Cuarto, quinto año. Y bueno, hacemos una pequeña, con la secundaria son procesos cortitos, de más que nada meditación guiada, respiración y demás, no hay mucho de postura. Y termina y se nos acerca una... vemos que durante la meditación había una nena que empieza a llorar. Y bueno, y se la veía, viste, como que no era que se lo guardaba para adentro, pero bueno, tampoco es que lo expresaba demasiado, y se veía que lloraba y qué sé yo, iba siguiendo el proceso. Y después termina. Y ella sola se nos acerca y nos dice, no, lo que pasa es que me peleé de mi novio y bueno, venía así y no sabía cómo me sentía, dice, no sabía cómo me sentía. Y hoy durante la práctica de meditación es como que todo eso salió, ¿sí? Es como que lo tenía guardado y lo tenía medio, viste, cerrado, como reprimido, y la misma respiración lo que hizo fue destrabar algún proceso emocional que estaba ahí latente y que la estaba atormentando de alguna manera o angustiando, y bueno, salió. Así que eso para bueno, tener un poco de algunos ejemplos sobre lo que son los procesos estos de la respiración. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar con esta parte de respiración. Espero que haya sido útil.
y mañana seguimos. ¿Tá? Voy a parar acá la grabación.